Lo pueden armar las dos luces si quieren. Para verlo mejor. ¿Qué célula es esta? ¿Qué dice? No, es basófilo. Basófilo, o sea, no es el que está explotado. ¿Qué dice? A ver. No es un... O sea, ¿El morado? o sea, en general o... No, esta célula que estoy señalando. ¿Qué célula sanguínea es? ¿No es un monocito? ¿Qué? Ya, esta de acá es un monocito. ¿Qué célula es esta? ¿Qué dice ahí atrás? ¿Qué célula es? Ese es un eosinophilo. Este va a ser su examen por si acaso. Así que si no saben reconocer, ya les dije la pauta para reconocer. Este de acá es un eosinófilo. ¿Qué célula es esta de acá? ¿Qué son? Neutrófilo. Neutrófilos. ¿Qué célula es esta de acá? Linfocito. ¿Qué? ¿Linfocito? ¿Por qué? ¿Estás seguros? Esta de acá. ¿Es un basófilo? No, esta de acá, perdón, es un basófilo. Esta de acá es un linfocito. ¿Ya? ¿Por qué linfocito? Esta de acá es un basófilo, por lo general los bacilófilos. ¿Y esta de acá qué creen que es? Neutrófilo. Casi la predominancia de células en el tejido sanguíneo son neutrófilos. Van a haber muchos neutrófilos. De hecho, tengo una mnemotecnia para acordarme. Mnemotecnia. En el LEM. Esta me ayuda a saber cuál es de mayor a menor en la tejido sanguíneo. Hay más neutrófilos, después linfocitos, los eosinófilos, monocitos, y los más poquitos que hay en la sangre son basófilos. De hecho, la teoría dice que es hasta 0,03% de basófilos en una muestra sanguínea. ¿Sí? Rarísimo el basófilo. ¿Ya? Lo más predominante es neutrófilos, que es de 60 a 75%. Esto es de 22 a 30%. Y estos dos no me acuerdo, ¿ya? Pero están mucho menos que esos dos. Entonces, esta notación me ayuda a saber qué es lo más predominante en cuanto al tejido sanguíneo. ¿Ya? Vamos a ver tejido muscular. Así es mi amiga. ¿Quién? La que está en los Juegos Olímpicos de natación. ¿Ah, sí? Ya, ¿qué es lo más importante del tejido muscular? Este tema es un poquito denso. Ya hagamos silencio por favor de atrás. Este tema es un poquito pesado, pero lo que más me gustaría que a ustedes se les quede de todos los temas es cómo yo reconozco. Es lo que queremos llegar, el objetivo que queremos llegar acá, es cómo yo reconozco tal tejido. El tejido muscular, ¿ya? Es uno de los 4 tejidos básicos del organismo. Ya está el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. El tejido muscular es uno de los 4 tipos de tejidos básicos. ¿Ya? Y su clasificación es la siguiente. Este se clasifica en tejido muscular estriado y en tejido muscular liso. Y a su vez, el tejido estriado se clasifica en un esquelético, en un cardíaco, en un visceral. Ya, y el liso es netamente liso, no hay más clasificación. Es la clasificación según la forma estructural del tejido muscular. El tejido muscular estriado, esquelético, se encuentra o se llega a ubicar en todos los tejidos musculares que tengan inserción en un hueso. ¿Ya? Bíceps, tríceps, femoral, los intercostales, cualquier músculo que tenga origen e inserción dentro de un tejido óseo se le considera tejido muscular esquelético. ¿Ya? El tejido estriado cardíaco, como su nombre lo dice, solo lo encontramos a nivel del corazón, ya no hay más. Y el tejido estriado visceral, como su mismo nombre me dice, está en algunas u otras vísceras, ¿ya? Específicamente la podemos encontrar en la parte superior del esófago, en la lengua,
en los esfínteres, ¿ya? En el área interno, el área externo, esofágico inferior, superior, principalmente se encuentra a esos niveles, ¿ya? Pero no es tan abundante dentro de nuestro cuerpo el tejido muscular estriado visceral. Y el tejido liso es un tejido muscular que se encuentra principalmente en órganos abdominales, ¿ya? Incluso en vasos sanguíneos. Ahora, la característica principal del tejido muscular, ¿por qué se llama uno estriado y por qué el otro se llama liso? ¿Ya? Esta denominación la reciben gracias a la característica morfológica que presentan. Cuando hablamos de tejido muscular estriado, en una placa histológica se puede observar estriaciones de este tipo, ¿ya? Puede ser una placa, se observa una fibra muscular con estriaciones, ¿ya? Eso es un tejido estriado. Y un tejido liso simplemente son células que no presentan estriaciones en su citoplasma, ¿ya? A eso recibe la denominación si es estriado o es liso. Y me quiero ir acá. Como les decía, el estriado esquelético a nivel de los huesos, el estriado cardíaco a nivel del corazón y el estriado visceral generalmente en órganos como la lengua, esófago y esfínteres. Y el tejido muscular liso se encuentra en todos los órganos, en la mayoría de los órganos abdominales, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo está conformado un tejido esquelético, un tejido estriado, y cuál es la diferencia de un tejido liso? Nos vamos acá. El tejido muscular, fíjense que está altamente organizado, de lo más grande a lo más pequeñito. Lo más grande sería el músculo, ¿no? El fascículo muscular o el músculo que nosotros vemos. Imaginemos que queremos ver el bíceps, ¿no? Entonces, este músculo, nosotros si hiciéramos un estudio más microscópico, veríamos que este músculo está formado por pequeños fascículos musculares. ¿Qué quiere decir? Yo acá tengo un músculo y este músculo está formado por pequeños fascículos, ¿ya? Esos fascículos musculares a su vez están formados por células musculares, o también se denominan fibra muscular, ¿ya? Cuando hablamos de tejido muscular, a la célula muscular se la conoce como fibra muscular o también se la conoce como un miocito, ¿ya? Puede recibir esos tres nombres, puede ser una célula muscular, una fibra muscular o un miocito. Cualquiera de esos tres nombres me está hablando de una célula muscular. Es decir, el tejido muscular está conformado, el músculo, por fascículos, y ese fascículo está conformado por una agrupación de células musculares. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí, no? Ahora, cada célula muscular, es decir, cada miocito, cada fibra muscular, está conformado por estas estructuras que se conocen como miofibrillas, ¿ya? Estas miofibrillas, no sé qué va a poner ahorita, estas miofibrillas están conformadas a su vez por miofilamentos. Y esos miofilamentos pueden ser de dos tipos, los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Estos miofilamentos se agrupan de esta forma, ¿ya? Este gráfico de acá, en lo que se conoce como un sarcómero, ¿ya? Es decir, los miofilamentos tienen esta disposición. Tengo un filamento de miosina, otro miosina, y sobre ellos están superpuestos los filamentos de actina. A esta estructuración se la conoce como sarcómero, ¿ya? Y el sarcómero es la unidad básica contráctil del tejido muscular. Quiere decir que gracias a esta organización que tienen los miofilamentos es que el tejido muscular tiene la capacidad de generar contracción, y esa contracción puede generar movimiento, fuerza, ¿ya? Las miofibrillas, los miofilamentos que les decía pueden ser de actina o de miosina, fíjense que están de esta forma, están superpuestos. Los filamentos de actina, que también se llaman filamentos delgados, están sobre los filamentos de miosina, que tienen estas cabecitas, que se las conoce como cabezas de miosina, que se anclan al filamento de actina, y gracias a eso pueden generar contracción. El filamento de actina, a su vez, fíjense que está conformado por tres proteínas importantes, ¿ya? La actina, el filamento de actina está conformado por un complejo que se llama complejo troponina, está conformada por la tropomiosina. El complejo troponina son tres pequeñas proteínas, está la troponina T, la troponina I y la troponina C, ¿ya? Pues son tres tipos distintos de troponinas. En conjunto estas tres troponinas forman el complejo de troponina, ¿ya?
Y la tropomiosina, tengo un gráfico más bonito acá. Troponina. Y la tropomiosina es una proteína que envuelve o abraza todo el filamento de actina. ¿Ya? Para que ocurra contracción, ya para que el músculo empiece a contraerse, obviamente tiene que haber actividad dentro del sarcómero. ¿Ya? Normalmente el músculo está relajado. ¿Ya? Los músculos están relajados. Me olvidé decir esto al principio, el músculo se contrae de dos formas. Uno puede ser por mecanismos voluntarios, es decir, yo decido contraer el músculo y eso es un mecanismo voluntario. Los únicos músculos que se contraen por voluntad son los esqueléticos. ¿Ya? El único músculo que se puede contraer a voluntad es el esquelético. ¿Ya? Es decir, todos los músculos que tienen origen y inserción en hueso se pueden contraer a voluntad. ¿Ya? Y parte del muscular visceral, estriado visceral. Los únicos, pero el resto de tejidos musculares se contraen involuntariamente. Uno no decide cuándo contraer. El tejido cardíaco, uno no puede decidir cuándo generar contracción, ni tampoco el tejido liso. Esos dos tejidos están controlados por el sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Pero el tejido muscular estriado, esquelético, sí se contrae a voluntad. Uno quiere contraer y se mueve, no pasa nada. Pero normalmente todos están relajados. ¿Cómo ocurre el proceso de contracción? Fíjense que el proceso de contracción, el mecanismo general de la contracción muscular, está dado principalmente por la excitación nerviosa. ¿Ya? Para que ocurra movimiento de un músculo tiene que haber un estímulo nervioso. Ese estímulo nervioso puede ser voluntario o involuntario, no importa. Pero lo primero que tiene que haber es un estímulo nervioso. Una neurona va y eléctricamente o químicamente induce o excita la fibra muscular a iniciar contracción. Esto ocurre a este nivel. Esta de acá es un botón sináptico de una neurona. Y fíjense que se está conectando con una célula muscular. ¿A través de qué inicia la contracción? A través de neurotransmisores. ¿Ya? El neurotransmisor importantísimo para la contracción muscular es la acetilcolina. Generalmente es una pregunta de examen. ¿Ya? El neurotransmisor más importante para la contracción muscular, neurotransmisor, ya no estamos hablando de iones, el neurotransmisor más importante es acetilcolina. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el músculo se quiere contraer, a este nivel se empieza a liberar acetilcolina. Esa acetilcolina va a hacer que la fibra muscular esquelética, la fibra muscular en general, empiece a abrir canales de sodio. ¿Ya? Los canales de sodio van a excitar toda la fibra muscular y van a hacer que se libere el calcio almacenado. Este calcio almacenado va a interactuar con la troponina y esa troponina va a mover la tropomiosina y va a permitir que estas cabezas de miosina se anclen al filamento de actina. ¿Ya? Es un poco complejo, sí, por eso te digo, esto no lo vamos a ahondar tan profundamente. Lo que más me interesa es que ustedes reconozcan el tejido muscular. Este esquema de acá es un esquema de sarcómero. ¿Ya? Aquí están los filamentos de miosina y estos delgaditos son los filamentos de actina. Para que ocurra contracción, la cabeza de miosina se tiene que unir con el filamento de actina, pero normalmente no se puede unir. ¿Por qué? Porque la tropomiosina lo tapa. ¿Ya? La tropomiosina se encarga de tapar las zonas donde la cabeza de miosina se une. Pero cuando se destapa, cuando hay calcio. Y cuando hay calcio, cuando la acetilcolina empezó a excitar a la fibra muscular esquelética. Si la acetilcolina excita la fibra muscular esquelética, la fibra muscular esquelética empieza a liberar calcio. Y ese calcio interactúa con el complejo de troponina y hace que los sitios de unión de la cabeza de miosina se liberen. Y la cabeza de miosina se puede unir. Y eso genera o inicia el estímulo de contracción. El sarcómero para contraerse se acorta. Lo he enviado un video en la noche, ya para que lo vean bonito. Para que ocurra la contracción, la cabeza de miosina se une al complejo de actina y empieza a arrastrarlo hacia el centro. ¿Ya? Ese arrastramiento de los filamentos de actina hacia el centro es la contracción. Y cuando se relaja, que se separa nuevamente a su posición original. ¿Ya? Eso ocurre una y otra vez hasta que termine la contracción y luego vuelve a su estado de relajamiento. ¿Ya? Pero a lo que me interesa, ¿cómo yo reconozco una fibra muscular esquelética, un músculo estriado, de un músculo liso? ¿O cómo yo reconozco un músculo esquelético de un músculo cardíaco? Hay características histológicas importantes que no nos podemos olvidar al momento de reconocer las placas histológicas. Un tejido muscular
Vamos a ver esta parte de acá. Generalmente está asociado en fascículos, ¿no? Estos fascículos tienen una misma dirección todos. Pueden entenderlos. El fascículo muscular tiene una misma dirección, ¿ya? Los fascículos tienen una misma dirección. Ahora, la forma en la que yo veo la placa histológica va a depender del corte que se le haga al tejido muscular. Si yo lo corto en este sentido longitudinal, se van a ver las fibras largas. Pero ¿qué pasaría si